Ok. A ver, solamente para pasar el tema de programación orientada a objetos de manera rápida, vamos a ver por último, el polimorfismo. Aquí suponiendo que ya saben utilizar clases abstractas e interface, ¿verdad? ¿O alguien tiene una pregunta sobre eso? Bueno, y si la tiene, lo pone y repasamos hasta que se entienda. Bueno, solo quiero, a ver, aclarar algunas cosas del polimorfismo que sé que también han visto con la ingeniera y tal vez dar algunos ejemplos. Ups, ¿qué pasa? Está escribiendo bien mal. Ah, esto es otra cosa. Ya, a ver, el polimorfismo puede tener varios tipos. Puede haber varias clases de polimorfismo y el polimorfismo que ustedes ven en esta materia, pues son dos. No, incluso lo ven todo, pero de manera implícita. Aquí lo que les hablan en la materia es el polimorfismo de inclusión o el polimorfismo dinámico, que es de la herencia técnicamente. Pero también ustedes han utilizado la sobrecarga, que también es un tipo de polimorfismo, o la coerción, ¿no? La conversión implícita o explícita de tipos. Y también van a ver el polimorfismo paramétrico ya en la parte de estructuras de datos. No con ese nombre como tal, pero a ver, el polimorfismo puede tener dos formas, el ad hoc y el entre comillas universal, y otros lo llaman de diferentes maneras. Y el ad hoc otra vez se subdivide en la coerción y en la sobrecarga, lo que ustedes también ya han visto, ¿no? El overloading. El universal se subdivide en pues la inclusión, entre comillas la herencia y lo que está relacionado a la herencia, me refiero a la sobreescritura, también me refiero a pues las variables polimórficas, que ahorita también vamos a entrar en eso. Y por último está el paramétrico. Esto lo van a ver con más o menos este símbolo, ¿no? Lista del tipo T, algo así, que guarda objetos genéricos. Entre comillas, esto se le dice genericidad, genéricos, y lo van a ver ya para el segundo parcial. A ver, la sobrecarga ya lo han visto, son funciones con el mismo nombre, pero tienen distintos parámetros o distintos tipos de parámetros. Y pues esto se resuelve en tiempo de compilación, ¿no? El compilador interpreta a qué función llamar. Por ejemplo, si tuviesen una función int suma que recibe un double A y otro double B, más o menos así, y ustedes le pasaron a esta suma un 5 y un 7, lo compilaría. No, el compilador se encargaría de hacer su trabajo, no me daría ningún error. ¿Por qué? Porque hay una conversión implícita. Lo va a capturar este double y lo va a castear, convertir implícitamente a un double, ¿no? 5.0. Y este 7 también lo va a hacer de esa manera. Ah, pero si hubiese otra función, int suma, que está recibiendo dos enteros, ahora no se iría al double, se iría explícitamente al que es el mismo tipo de dato. Y esto lo ignoraría. Ahora esto pasa con la conversión implícita nomás. Por ejemplo, no le podrías, si solo hubiera este entero, imagínense que esto no hubiera, y tú hicieras esto, suma de 5.0 y 7.0, ahí sí me pasaría un error en tiempo de compilación, porque no hay ninguna función que reciba esto. Para este tipo de conversión no se hace implícitamente, tú tienes que especificarla, ¿no? Tú tienes que convertir tu double a entero. Bueno, eso es la sobrecarga. La coerción, el tipo de polimorfismo de coerción es lo que ya también estábamos viendo en estos instantes, ¿no? Se refiere a la conversión
implícita o explícita, como ustedes quieran, de argumentos de un tipo a otro. Aquí lo vimos, en este ejemplo ya lo vimos, la coerción incluso también en la sobrecarga. Y eso se refiere. La implícita requiere ya jerarquía de tipos, ¿no? Un int, luego le sigue un long, y luego creo que el double recién. Pero a eso se refiere la jerarquía de tipos. Pero es simplemente eso. Ahora, el que es más tal vez difícil de aprender o más medio que feito de dominar, y lo que han visto con la ingeniería, es el de herencia. Y eso se refiere a variables polimórficas y también se refiere a sobrescrituras. Y generalmente este polimorfismo se resuelve en tiempo de ejecución. O lo que muchos le llaman enlace dinámico. Bueno, ¿por qué? A ver, para el compilador es difícil poder interpretar, digamos, a qué función estás llamando, a qué función quieres ir, o qué es lo que va a pasar si es que invocas al método de una variable polimórfica, ¿no? Que está guardando otro tipo de objeto distinto al tipo de dato de la variable en sí misma. El compilador, por ejemplo, sí puede resolver esto, sabe a qué cosa llamar en este tiempo, en el momento en que estás compilando, lo resuelve. Ahora, en cuanto al tiempo de ejecución en enlace dinámico, tiene que ocurrir en diferentes clases. Me refiero a que, a ver, imagínense que tengo aquí la clase, el clásico ejemplo, ¿no? La clase figura, y creo que más tenía polígono y la clase cuadrado, con una relación de herencia, ¿no? Polígono extiende de figura, cuadrado extiende de polígono, y bueno, habría más cosas, ¿no? Aquí podría entrar un triángulo. Y ambos, todos saben dar el área, ¿no? Por ejemplo, todos tienen el método dar el área. Un polígono sabe dar área. Bueno, tendría que ser algo abstracto. Polígono sabe dar el área ya de una manera tal vez más definida. Y bueno, estos se encargan de ya sea sobreescribirlos o definirlos. Imagínense que, digamos, figura, yo lo guardo en, me creo una variable del tipo de dato figura. Pero lo que voy a guardar dentro de este tipo de dato, esta variable va a ser un tipo de dato distinto a esto. New cuadrado, por ejemplo. Esto es una variable polimórfica. Y una variable polimórfica es aquella que guarda un tipo de dato distinto al tipo de dato especificado, en el que debería estar guardando. Y esto solamente se puede con la herencia. No puedes guardar, por ejemplo, imagínense que tenemos otra clase aquí que no tiene punto, digamos, que no tiene ninguna relación con figura. No hay herencia involucrada. Eso te daría un error. Sin embargo, como la herencia está involucrada y además sabemos que esto se lee de hacia arriba es un, ¿no? Hacia abajo puede ser un. Pues te da esa posibilidad. Ahora, figura tiene el área. A ver, cuadrado puede tener tal vez otro método que sea dibujar. O mejor en polígono que esté este método. Imagínense que polígono tiene el método dibujar. Cosa que figura no tiene. Como se está dando, se está guardando dentro del tipo de dato de figura, este objeto como tal solo va a tener disponibles estos métodos para invocar el área, nada más. En tiempo de ejecución, este objeto, aparte de tener área, tiene este método de dibujar. Ah, pero es que eso es distinto. Eso no, el compilador no lo puede interpretar, no puede decirte de que, sí va a tener, porque es una posibilidad.
puede que esté extendiendo de aquí otra clase que no tenga este método de dibujar. Por eso el compilador no lo resuelve. Se resuelve en tiempo de ejecución. Ya cuando tú estás ejecutando el programa, en tiempo real te das cuenta de qué es lo que está guardando. Pero al momento de compilarlo no puedes hacer llamado a este método, por ejemplo. Más o menos eso se refiere el enlace dinámico. Se resuelve en tiempo de ejecución. Y también, por ejemplo, con el área, ¿no? El cuadrado. Un cuadrado sabe sacar su área de distinta manera. Área es igual a base por base o altura por altura en realidad. O base por altura incluso. Entre comillas, ¿no? La base y la altura es igual en un cuadrado. Básicamente es esa. Cuando tú, digamos, haces la invocación de ese método, f.area, podemos hacer esto, no es incorrecto ya que la figura lo tiene. Lo que te va a devolver es esto, porque lo que está guardando es un cuadrado, distinto al tipo de dato de figura. Pero básicamente eso es el polimorfismo. Tal vez podríamos ver mm, más ejemplos o un ejemplo de esto, pero ya en código. Bueno, esto se lo tienen que ya tienen que estar dominando porque ya vamos a pasar el tema de programación orientada a objetos y vamos a entrar al tema de recursividad. ¿Tienen dudas sobre eso o sobre algún tema de programación orientada a objetos antes de que pasemos? Entonces, una variable polimórfica es la clase que puede instanciar un objeto de la subclase, un subtipo así. No sobre, no sobre posibilidad, digamos. Se les dice variable polimórfica a cualquier tipo de dato que guarda un tipo de dato distinto. Básicamente eso. Y polígono podría guardar un objeto de cuadrado, Sí, porque ya hay que es esa súper. relación de herencia, ¿no? Si, a ver, para esto te puedes hacer como una memotecnia o te puedes ayudar con su tipo de relación. En herencia hacia arriba se lee, pues cuadrado es un polígono, triángulo es un polígono y polígono puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, entonces sí, puede guardarse un cuadrado, puede guardarse un triángulo porque hay esa relación de herencia. Y aparte también es por el extens, ¿no? Como cuadrado es un polígono, el polígono también puede ser un cuadrado, puede guardar un cuadrado ya que está incorporando exactamente todo de la clase polígono, sus atributos, sus métodos, sean privados o sean públicos, extiende todo. Ahora, ya que pueda utilizar los métodos privados ya es distinto, pero sí los extiende todo. Buena pregunta. Entonces, cuadrado no podría instanciar, ¿no?, un objeto de triángulo, solamente las clases que están arriba instancian las clases de la subclase. Sí, exacto, muy bien. Te voy a servir Ah, como ya. participación. ¿Por qué no tienen esa relación directa? Cuadrado, a pesar de que, digamos, es un polígono, no es un triángulo. Y esto te puede dar, por ejemplo, errores con el instance of. Ya han utilizado el instance of, ¿no ves? ¿Saben cómo se utiliza? A ver, lo vamos a ver acá. Es un operador que verifica si es un objeto o el objeto pertenece a la clase. Es una instancia. Sí, no han utilizado ya, lo vamos a utilizar. Vamos a verlo con calma el instance of. Pero sí, el instance of es un operador y así se escribe. Instance of. Aquí pones el nombre del objeto y aquí pones el nombre de la clase. Y lo que hace es devolver true si es que este objeto es instancia de esta clase. Y no se puede utilizar siempre. A veces te da error en tiempo de ejecución utilizar el instance of. Oye, ahorita lo vamos a ver con este ejemplo que está muy bien. A ver, de figura, ¿qué podría extender más? Circunferencia. Estaría bien. No sé. Ya imagínense que va a extender circunferencia de figura.
A ver, vamos a tener estos objetos. Vamos a tener un figura, f es igual a new triángulo, digamos. Imagínense que todavía figura es abstract todavía. Así que no se puede instanciar directamente, solo se lo puede, entre comillas, instanciar con herencia. A ver, cuadrado c es igual a new cuadrado. Listo, creo que con eso están bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hiciésemos f y utilizamos el operador instance of triángulo? Estamos diciendo esta figura f, este objeto del tipo figura, ¿es instancia de triángulo? Esa es la pregunta, más o menos esa es la pregunta. Y la respuesta sería true, porque es una instancia técnicamente de triángulo. Ahora, ¿qué creen que pasaría si hiciera esto? F instance, aquí me faltaba la S. Instance of figura. ¿Qué me devolvería? ¿Falso, verdadero o error? Por suposición nomás. Como para ustedes, ¿qué es más intuitivo que me devuelva? No necesito una respuesta correcta. True, dice. Sí, técnicamente true. ¿Por qué? Porque también es una instancia de figura. ¿Se acuerdan lo que les he mostrado en herencia que invocaba al constructor? Siempre se invoca al constructor de la clase padre. Por eso te devuelve true. Porque entre comillas tú estás construyendo un objeto de la clase padre y también un objeto de la clase hijo. No es tan literal, ¿no? Con estas palabras no es literalmente así, pero es así. Por eso te devuelve true. F es instancia de triángulo y al mismo tiempo es instancia de figura. Y también sería true si le preguntaras si triángulo es instancia de polígono. Es true, porque ese llamado a la clase, ese llamado a la clase padre se va expandiendo, ¿no? Esto llama a la clase padre de esto. Y esto a su misma vez, en su constructor llama a la clase padre de esto. Y así. Ahorita lo vamos a probar, o lo pueden probar también, no me crean. ¿Qué pasaría si ahora pongo f instance of cuadrado? ¿Qué me devolvería? True, false, error. Eso porque no se puede instanciar en una subclase, un objeto de la superclase. Hmm, No se puede instanciar en un objeto de la superclase, me está diciendo. Pero recuerda que el tipo de dato f de f es una figura. Una figura sí se puede instanciar en un cuadrado, a pesar de que está guardado en un triángulo. Lo vamos a probar. Lo dejaremos en signo de interrogación y lo vamos a probar. Ahora, ¿qué pasaría si dijera C instance of, no lo sé, bueno, aquí triángulo? Si hago esto, directamente me daría error. El tipo de dato de C es cuadrado. ¿Y con qué lo quiero, con qué lo quiero comprobar? Con triángulo, ¿no? Y eso directamente me daría error, porque no tiene ningún parentesco. No tiene nada. Parentesco, no entre comillas, porque es la herencia lo que estamos utilizando para intentar representar esto. Ahora, si dijera C es instancia de polígono, ¿qué me daría? De una vez directo lo probaremos. Aquí voy a crear mi clase figura.
Aquí mi clase polígono. Ya existe. ¿Dónde? Ah, sí, aquí está. Directamente lo probaremos con esto, ¿no? A ver, hay figura, hay polígono, hay cuadrado. Aquí pondremos circunferencia y que extienda de figura geométrica. Ya utilizaremos esta terminal. Figura geométrica f es igual a new cuadrado. Antes de hacer esto, voy a poner un triángulo más. Y voy a hacer que extienda de polígono. A ver, esto más. Lo voy a dejar así directamente, no creo que me muestre. Ya, f es igual a new cuadrado. Cuadrado c es igual a new cuadrado. A ver, aquí preguntaremos. F instance of, así se escribe, instance of. Estamos probando con triángulo. Me está devolviendo un falso. ¿Por qué? Porque en realidad es una instancia de cuadrado. Bueno, aquí lo he instanciado como triángulo, ya no importa. F instance of figura. Figura geométrica. Me devuelve true. Porque sí es instancia de figura geométrica, ¿no? Porque se invoca su constructor. Ahora veremos con cuadrado, esto me va a devolver true. Y esto me ha devuelto falso. Entonces ya sabemos que en este ejemplo me va a devolver un falso porque está guardando un triángulo. Pero sí se puede, no te da error. ¿No? C instance of cuadrado. En este ejemplo, f está guardando un cuadrado. Me va a devolver un true. Devuelve true en esos dos casos. Cuando es la superclase o cuando es una instancia de la clase hija, pero más determinada. Espérame un momento. Y ahora probaremos uno que dé error. C, que es un cuadrado. Veremos si es instancia de triángulo. Error, me dice, incompatibles tipos. Peor todavía va a ser con circunferencia. Se alejan demasiado. Error. Tipos incompatibles. Directamente esto no te va a compilar si lo pones. Esto lo hemos utilizado en, si no me equivoco, en jugador. Sí, aquí decía, ¿no? Cuando quería hornear todos, hornear exactamente todos los elementos que son horneables en mi lista de cosas, yo preguntaba, ¿no? Recorría toda mi lista e iba preguntando si son horneables, si son objetos que se pueden hornear. Si cosas en la posición Y es instancia de horneable, entonces ya, recién lo horneable. ¿Y qué son las cosas? En sí son objetos, son objects. Y el object no se puede apreciar aquí, pero implícitamente es padre de todas las clases. Así que sí se puede utilizar eso. Y luego decía, y luego después de verificar de que sí es un objeto horneable, yo recién lo casteaba, ¿no? Llamaba a mi hornito, lo horneaba. ¿Qué es lo que horneaba? Un objeto horneable. Lo casteaba a horneable. ¿Por qué? Porque es un object como tal. Se está guardando en un tipo de dato object, pero lo que está guardando es un tipo de dato horneable. Entonces, para que no ocurra errores, yo lo tengo que castear. Pero este casting puede darte errores. Es un operador de posibilidad. Si aquí, si esto no hubiera, esto también les comenté en la anterior clase, si esto no hubiera, igual me compilaría, pero estaría susceptible a errores. ¿Qué errores? Pues acuérdense de que en cosas se está guardando cualquier tipo de dato object.
puede que en algún momento, por ejemplo, le pases algo que no es un objeto horneable. Por ejemplo, un alimento. Un alimento no está heredando de horneable. ¿Por qué? Porque no, bueno, según el contexto del juego, no todos los alimentos son horneables. Entonces yo al intentar castear algo que no puede ser casteado horneable, me va a dar un error en tiempo de ejecución. Y ya cuando hacen programas que son más grandes, con más de 200 líneas de código, incluso más de 500, poder resolver un error en que te da en tiempo de ejecución es más difícil. Bueno, ya por suerte los compiladores te pasan incluso el número de línea donde está, perdón, los editores de código te pasan el número de línea donde está el error. Y aparte de que Java es muy poderoso en su control de errores. No todos los lenguajes te avisan así bien detalladamente. Ah, muy buena pregunta. ¿Me vas a mandar tu nombre, porfis? ¿Alguien tuviese otra pregunta? Ahorita es toda superclase que tenga clases hijas sería considerados objetos polimórficos, o sea, la herencia implica polimorfismo. No siempre. La herencia no implica polimorfismo. El polimorfismo ya se ve cuando estás utilizando variables polimórficas, pero tiene esa posibilidad. O sea, si quieres no utilizar polimorfismo, no lo utilices. Pero la herencia te da la posibilidad de que un objeto se comporte polimórficamente. Y acuérdense del nombre, ¿no? Polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo en síntesis? Morfismo. En herencia, digamos, ¿no? En términos de herencia. Un objeto que puede transformarse en otros tipos de objetos. Poli viene de muchos. Morfismo viene como de transformarse, convertirse, algo por ahí. Esa es la definición como tal. Hoy no me está cargando bien. Capacidad. Capacidad, y esta es, o sea, no es obligatorio, sino que tiene esa posibilidad. Capacidad de un objeto de asumir múltiples formas. Y pues en consecuencia eso de asumir múltiples formas, comportarse de diferentes maneras. Múltiples maneras. Y esto de comportarse de múltiples maneras hace referencia a la sobreescritura, al enlace dinámico. Mi ejemplo era del área, ¿no? Cada figura sabe sacar su área de manera distinta. Una circunferencia es el pi por el radio. De un cuadrado solamente es multiplicar sus lados, ¿no? O la base por la altura, aunque son lo mismo en un cuadrado. Básicamente es eso. O sea, si yo estoy guardando en mi figura F un cuadrado, ¿cómo me va a devolver el área? ¿Será que me va a devolver el área como una circunferencia, o como de un cuadrado, o como de un triángulo? Eso se resuelve en tiempo de ejecución dependiendo a lo que está guardando este tipo de dato, a lo que se está guardando dentro de esto. También, pregunta interesante, mandas tu nombre al chat. ¿Más preguntas? Ahorita, si les doy en su práctica un problema de programación orientada a objetos, ¿tendrían problemas con resolverlo? Ok, ¿cómo funciona el interface? Ya. Mm, a ver. El interface es como una clase abstracta. Y clase entre comillas, porque no es una clase como tal. Es un interface y ya. Pero una interface tiene, entre comillas, también métodos abstractos. No definidos, esto sí.
no implementados. Por algo te dicen que el interface es un modelo de facilidad. Solo facilita la herencia, digamos. Pero no te dice, digamos, exactamente cómo implementar las cosas. Solo te dice, ah, ya, cualquiera que herede de esta interface va a saber hacer esto. El cómo no me interesa. En síntesis y en pocas palabras, una interface especifica qué se debe hacer, pero no el cómo hacerlo. En Java hay una interface muy interesante. Hay una interface muy interesante que es el comparable. Comparable. Este es un interface y tiene solamente un único método, que es el compare to. Y es un int. Int compare to y aquí recibe, si no me equivoco, un object. Este interface. Interface. A ver, lo estoy escribiendo mal. Ya. En Java hay esta interface muy importante que ustedes también lo van a utilizar al hacer sus estructuras de datos. Y algunas estructuras de datos más avanzadas utilizan o implementan objetos que hereden de este comparable. Y solamente esta interfase te indica todos aquellos que hereden, que implementen esta interface, van a saber compararse con otro objeto. Y te va a devolver un entero, ¿no? Te va a devolver un menor que cero si es que este objeto es mayor que el objeto con el que se está comparando, igual a cero si este objeto es igual con el que se está comparando y mayor que cero si es que el objeto con el que se está comparando es, digamos, es mayor a este parámetro. Y tú decides cómo dar ese número, ¿no? Tú puedes poner tu forma de hacer. El string hereda de esta interface e implementa este compare to y lo hace de una manera muy bonita. Para los que están en informática, creo que van a ver esto en algoritmos avanzados. String A, por ejemplo, voy a declarar es igual a hola. String B, por ejemplo, es igual a ¿qué tal? Y si digo a.compare to B me va a devolver un número. Bueno, no me lo imprime. System.out.println. Ahora sí. Vamos a ver. Me devuelve un 72. Te devuelve su diferencia lexicográficamente. Pero si tú hicieras que, por ejemplo, un jugador implementase esa interface, implements compare to, no comparable, tú tendrías la decisión de cómo implementar ese método. A ver, public int compare to. Recibimos un object O. Ahora, en un object, acordémonos que es una superclase, una clase de alto nivel en jerarquía. Entonces puede que lo que me estén pasando no sea un jugador, ¿no? Entonces aquí vamos a preguntar if O es instancia de jugador. Si es así, lo casteamos, ¿no? Jugador otro es igual a jugador de O. Listo, ya está casteado. Ahora sí lo podemos comparar. Directamente podemos decir que res va a ser igual a la diferencia, tal vez, entre el tamaño de las cosas que está guardando. O como ustedes quieran, eso es lo interesante. Ustedes eligen cómo implementar las cosas. Una clase decide cómo implementar esto. Res es igual a cosas.size menos
otro punto cosas punto size. Otro. Y bueno, y si no, pues que sea algo negativo. O le podemos lanzar una excepción diciendo que eso no se puede castear o algo así. También observen que estoy invocando a cosas que son privates. Por ejemplo, esto es private. Pero como estamos en la misma clase, yo puedo manipular eso. A ver, algo más tal vez para que te sirva. Una interface no es tan distinto de una clase abstracta, se parecen mucho sintácticamente. Su diferencia, la única diferencia es que una clase abstracta, las únicas diferencias, perdón, una clase abstracta puede tener constructores, puede tener métodos concretos, o sea, definidos, me refiero, ¿no? Y atributos, y bueno, esa es la única diferencia. Y al menos un método abstracto, o sea, solamente declarado. Y que sus hijos, aquellas clases que hereden de esta clase, se encarguen de definir ese método abstracto. Las interfaces no pueden tener constructores, no pueden tener métodos concretos, y esto es importante, no los puede definir, y solamente se compone de métodos abstractos o atributos constantes. A ver, aquí lo voy a poner. Atributos constantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Un constante, pues, se utiliza el public static. Aquí el nombre en mayúscula. Nombre lo voy a poner. Bueno, el tipo de dato. El nombre y su asignación. Igual a, bueno, lo tienes que asignar, sí o sí. ¿Por qué? Porque es constante, no se tiene que poder definir en un constructor. No tiene constructor. Y bueno, algunos también le ponen el final, que hace que no se pueda modificar nunca. O lo dejan así nomás, porque esto ya es una constante. Y exactamente todo tiene que ser público, clases y atributos. Pero creo que en versiones nuevas de Java pueden ser privates. No estoy tan seguro. La verdad que no estoy seguro. Tendrían que averiguarlo. Y ya con esto ustedes podrían diferenciar cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Es decisión de diseño. El truco que les puedo dar es que una clase abstracta la utilizo cuando estoy modelando básicamente objetos que son abstractos en síntesis, ¿no? Después de realizar la abstracción incluso siguen siendo abstractos, como un animal o incluso como una figura, lo que estábamos viendo antes. Un animal para nosotros pues tiene, mm, a ver, no, mejor otra cosa, mejor un arma para un videojuego de disparos, por ejemplo. Sabemos que tiene cartucho, sabemos que tiene un modo de disparo, sabemos que tiene pues más cosas, ¿no? Culata, gatillo y muchas más. Pero también tiene métodos, ¿no? Un arma sabe dispararse, un arma sabe recargarse y demás cosas. Pero arma sigue siendo abstracto, a pesar de que le hemos realizado un proceso de abstracción. No, porque sabemos que en la vida real tiene muchas más cosas que para nosotros es difícil de definirlas y difícil de ponerlas en un objeto, aún sigue siendo abstracto. Por ejemplo, puedes hacer este ejercicio mental. Puedes decirle a tu amigo que imagine un arma y decirle a otro que imagine un arma también. Y ambos
van a imaginar cosas distintas. Aún sigue siendo algo difícil de definir. Y también por la forma de hacer las cosas. Dependiendo del tipo de arma, el disparar, bueno, dispararse ya suena un poquito feo, disparar lo voy a poner. El disparar es distinto a otro tipo de arma. El recargar también, puede que su cartucho esté en otro lado, puede que tenga balas infinitas, entre comillas, o algo así. O puede que no se pueda recargar, como un arma especial, digamos. Entonces, esto yo no lo puedo dejar así, que devuelva un nulo o dejarlo void y que no tenga específicamente nada. Se vería feo. ¿Qué es lo que hago? Pues dejo arma como algo abstracto y esto dejo como métodos abstractos. Que las clases que hereden recién se encarguen de definir estas formas de hacer las cosas. Pero ahora, ¿y cómo me doy cuenta de que esta arma sea una clase abstracta, un abstract o una interface? ¿Alguien quisiera participar por puntos? Bueno, básicamente pues porque tiene atributos que no son constantes, porque puede que tenga un constructor y bueno, de esas formas. Una interface solo va a tener métodos y atributos que son constantes y métodos pues no definidos, que nunca se definen. Ahora ya, si solo tuviera estos, podría decir, que sea una interface. Ahora tal vez podría hacerlo algo mejor y crearme una interface disparable. Todo objeto que es disparable va a saber disparar. El cómo lo va a hacer no sabemos. Y podemos hacer que esta arma implemente este método, ¿no? Algo así. Arma que aparte de que sea abstracto, implements disparable. Y es como si extendiera. El implements, aparte de decir, aparte de comprometerte que vas a implementar todos sus métodos de esta interface, los estás extendiendo. Bueno, arma es un abstract. Yo tengo la decisión de implementarlo aquí, me refiero a hacer algo como esto, con comillas y bueno, todo el bloque de código, o simplemente no hacer nada, dejarlo así y delegar a cualquier subclase, a cualquier clase concreta que herede de arma, implementar este método y aparte mis métodos. Y así. Bueno, ya es una forma de darte cuenta de que utilizar, ¿no? Clase abstracta o interface. A ver, antes de pasar a este tema y darlo por terminado, también hay cosas curiosas entre interfaces y clases abstractas. A ver, una clase abstracta puede implementar, o sea, con la palabra reservada implement, una interface. Pero esto no es lo contrario, ¿no? Un interface no puede implementar o extender, me refiero al extends, una clase abstracta. No puede. Ni siquiera puede implementar un interface. El implementar es un compromiso. Es un compromiso a definir el método, ¿no? A darle forma, a que retorne algo, bueno, en el caso de que sea un void, a que haga algo. Pero sí los puede extender. Un interface, por ejemplo, sí puede extender otra interface. Sí puede extender todos sus métodos y pues comprometerse. Bueno, al extender simplemente ya los tiene. Y cualquier cosa que implemente esta interfase va a tener que implementar la otra interface. Ahora el abstract puede implementar
pero no es, puede definirlo, puede no definirlo, ya que es un abstract. Y lo puede tomar como sus métodos de la interface como métodos abstractos. Y a eso delegarle a una subclase concreta. Y algo más, a ver, ya para implementar varias interfaces solamente se utiliza la coma. ¿No ves? Si yo tengo la clase A que va a implementar implements, no sé, una interface B y quiere implementar otras interface, se utiliza la coma nada más. Y ya, así. Puede implementar varias interfaces, pero solamente puede extender de una. Y esto acuérdense bien. Solo puede extender de una clase concreta o abstracta. Solamente sí. ¿Por qué tiene métodos? ¿La interface te refieres o una clase abstracta, Andrés? O, hola. Bueno, esa pregunta no la entendí. Ah, ya, ya. Bueno, pero igual si tienes dudas o inquietudes, mejor si resolvemos todo ahorita. A ver, Auxilio, una pregunta. dime. Para que exista un comportamiento polimórfico en la herencia, la clase base estrictamente sí o sí tiene que ser abstracta. No, para que exista un comportamiento polimórfico, no siempre tiene que ser abstracto. Aquí, por ejemplo, tenemos, estas clases son concretas. Bueno, valga la redundancia, mira esta cosa. Esta solamente es un constructor, pero son concretas. Y tiene un comportamiento polimórfico si yo a esta figura geométrica le digo que guarde, por ejemplo, un triángulo. Algo así. Bueno, lo que estaba poniendo algo antes. Figura geométrica. eh, triángulo es igual a new triángulo. Hacer simplemente esto. A ver. No hay esta clase, dice. Figura geométrica. Ahora sí. Hacer solamente esta sentencia hace que esta variable sea polimórfica. ¿Por qué? Figura geométrica es un tipo de dato y le estoy asignando un objeto de otro tipo de dato. Pero lo puede hacer por la herencia y ya esto se considera polimorfismo. Polimorfismo de inclusión. Y bueno, la sobreescritura también se considera polimorfismo. Si yo, a ver, ¿qué tiene figura geométrica? Estaría interesante que tenga public int o double área. Y observa que para una figura geométrica su área es medio que difícil de definir. Es abstracto. Ahorita voy a hacer algo feo, que es solamente retornar 0.0. No debería ser así. En teoría, solamente por esto debería ser figura geométrica abstracto. Bueno, lo voy a dejar así. Y ya todos están heredando ese método. Y aquí yo lo puedo sobreescribir con bueno, simplemente pongo un public double área y return lado por lado. En este caso debería tener esto private int o double como ustedes quieran lado. Return lado por lado. Ya está. Yo lo he sobrescrito. Tal vez para que se den cuenta más, esto le puedo poner overwrite. Sí, está bien. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo llamo lo voy a instanciar otra vez porque lo he compilado. ¿Qué pasa si es que lo imprimo? System.out.println triángulo.
área. Veamos qué me va a imprimir. Me va a imprimir, bueno, me va a imprimir 0.0. ¿Por qué? Porque este lado se instancia con, como es double, se instancia con su tipo de dato por defecto, que es 0.0. Mejor pongamos un constructor. Public cuadrado. Y bueno, sabemos que se llama la superclase, lo voy a poner aquí, no importa. Y le voy a decir que el lado sea igual a 2. Y me debería dar esta área 4.0. Vamos a hacer esto otra vez. Vamos a ver qué me va a imprimir. Me va a imprimir otra vez 0.0. Ah, porque no estoy... Lo he instanciado como un triángulo, perdonen. Cuadrado es igual a new cuadrado. Cuadrado.área. Vamos a ver la terminal, me devuelve 4.0. ¿Por qué? Porque esto se resuelve con el enlace dinámico en tiempo de ejecución. A pesar de que el tipo de dato es figura geométrica y en teoría debería llamar a esto, como está guardando un cuadrado, va a llamar a esto. Y eso pues se resuelve cuando se está ejecutando el programa. Ahora, Entonces, ¿sí? eso de la llamada a objetos de subclases es polimorfismo, ¿no? Sí, es polimorfismo. Esto, por ejemplo, es enlace dinámico. Esta sobreescritura es polimorfismo. Involucra polimorfismo. Ahora, si bien las clases abstractas no son obligatoriamente polimorfismo, la interacción de una clase abstracta con su clase hija, solo puedes instanciar una clase abstracta con el uso del polimorfismo. Tiene una relación más directa, porque no hay otra forma de instanciar, incluso las interfaces. Y otra cosa más, ¿qué tiene que ver el método toString de la clase Object en el comportamiento polimórfico? Está interesante esa pregunta. Ahorita respondo la otra pregunta también que está en los comentarios. La clase Object es la que ustedes conocen o ya deberían conocer, es la superclase de Java. Todas las clases heredan de esta superclase e implícitamente, no ponen un extends object, implícitamente la heredan. Incluso un array hereda de esta superclase, aunque va a ser más difícil poder ver un array. A ver si podemos verlo aquí. Int a es igual a new int de tamaño 3. A ver, ahorita estamos trayendo una referencia a un objeto, lo estamos trayendo aquí y bueno, es más difícil. Bueno, directamente lo haremos de otra forma. El object es una superclase, no es abstracto, es una clase concreta que tiene métodos concretos, pero no tiene atributos concretos. Ahorita lo instanciamos mejor para verlo. Object o es igual a new object. Vamos a tenerlo aquí. Object. Veamos que tiene. No tiene ningún atributo, pero tiene métodos que son importantes. Tiene el getClass. ¿Y el getClass para qué te sirve para esto? ¿No? Para obtener su clase y poder analizarla. O sea, para ver algo así, se necesita su getClass. ¿Qué más tiene? Tiene el equals. Ah, ya eso lo vamos a repasar. Tiene un equals que se compara con, bueno, otro objeto. Tiene el hash code que, bueno, te devuelve un código hash para utilizar hashmap o diferentes cosas. Tiene el notify all. Bueno, esto lo van a ver cuando estén llevando métodos de programación, si es que llevan hilos. Y tiene el toString. Y lo que más van a ver es el equals y es el toString. El toString es un método que llama siempre el system.out.print. System, digamos, .out.println
llama implícitamente, a ver, si le pasas aquí un objeto, por ejemplo, triángulo T es igual a new triángulo. Si le pasas el T, implícitamente este system.out.print lo que va a hacer es llamar al método toString. A pesar de que este triángulo, entre comillas, no tenga ese método, como está heredando de object, lo va a tener. ¿No? Va a tener incluso el equals. ¿Y qué es lo que te va a imprimir? Simplemente va a imprimir la referencia y su posición en memoria, porque no lo hemos sobrescrito. A ver, aquí lo vamos a hacer. ¿Dónde está el triángulo? Mm, de una vez desde el principio. Triángulo T es igual a new triángulo. System.out.println T. A ver, ¿qué me impreso? ¿Dónde está? Me imprimió el tipo de dato y su posición en memoria, porque tiene ese método toString. Ahora, a ver, voy a borrar toda esta basura. Si yo decido sobreescribir el método toString de la clase object, va a llamar a ese método toString. Public string toString. Return hola, soy triángulo. ¿Esto qué es? Esto es sobreescritura. A ver, overwrite. No es necesario poner esto. Algunos IDEs de código te lo ponen automáticamente, no es necesario. Pero es solo para que se den cuenta. Esto es sobreescritura. Y la sobreescritura involucra polimorfismo, entre comillas, ¿no? Polimorfismo de inclusión. Me lo voy a quedar otra vez. Voy a hacer llamado al método a imprimir por pantalla. Y vamos a ver que me lo ha impreso. Hola, soy un triángulo. ¿No? Ya no está llamando a esto. Esto en realidad es del object. Ahora está llamando a esto. ¿Por qué? Porque se ha sobreescrito en la clase. ¿Mm? Bueno, espero que eso haya respondido tu duda. ¿Sí? Bueno, a ver esto. Ah, Auxilio Ingeniera dijo que las interfaces no tienen atributos y usted mencionó que sí, ya que eso me confundía. Ok, tal vez no se les dice atributos y yo me estoy confundiendo de eso. Las interfaces no tienen constantes. Eso es a lo que me refiero. A ver, me voy a crear aquí. O directamente en horneable, le puedo poner un atributo. Horneable es una interface. Solamente tiene este método que no está definido. Solamente está ahí. Nada más. Yo le puedo poner aquí un public static, siempre con static, así se hace constantes. Número. Y aquí es igual a 7. Sí, el int, me estaba olvidando. Jeje. Y así está. Solamente una interface puede tener constantes, perdón por llamarlos atributos, en realidad no se les dice atributos, solamente puede tener constantes y se les tiene que definir al momento de declararlos y tienen que ser públicos. Si aquí lo pusiera private, no me dejaría. No me dejaría. Ahora, si quiero que esto no se modifique nunca, lo que puedo hacer es ponerle un final. Lo que hace este final es decir, esto se va a quedar así para siempre entre comillas. Si lo dejara así, yo podría hacer esto. Horneable punto número, por ejemplo, es 7. Ahora lo podría decir es igual a 6. Error. Mira, directamente, incluso lo toma como final, sin siquiera poner. Así que lo pueden dejar así para que sea más fácil de identificarlo. O lo pueden, o lo pueden obviar, ya que el compilador te dice es final. No se puede modificar.
Uy, perdón, Grover, espero ya no estés confundido. Espero que no se haya ido tampoco. ¿Hay más dudas? Ah, lo siento, Grover. Y a todos aquellos también que han escuchado. A ver, ¿qué tal si les doy una tarea de práctica por 3 puntos de los 10 que les puedo dar? Que involucre abstracción, que involucre herencia, interface y polimorfismo. Y pues si no pueden, si algunos tienen problemas para realizar la práctica, pueden consultar la próxima clase. ¿Qué les parece esa idea? O directamente no, nomás dejamos enterrado el tema de programación orientada a objetos. Ya. A ver, hago así una preguntita más. ¿Es indistinto poner abstract en una clase abstracta o cuando se usa el abstract? Sí, solamente un ejercicio, si bien largo, de programación orientada a objetos. El abstract sí o sí se tiene que poner en las clases abstractas. A ver dónde está. Por ejemplo, aquí yo tengo un abstract. Aparte, sí se tiene que especificar en las que la clase es abstracta. Y si quieres crear un método abstracto, tienes que utilizar esta palabra reservada. Public abstract, bueno, lo que va a devolver el método y el nombre del método y punto y coma. Y es la diferencia con el interface, ¿no? El interface, por ejemplo, solamente lo pones y ya está. No necesitas especificar que es un abstract. Muy bien. Aún si tienes más dudas, no te preocupes, no es molesto. Ponlas nomás en los comentarios. Es un, bueno, es un poquito feo ese tema, un poquito moroso, pero no se sientan desanimados. Ahora vamos a llevar la parte más divertida de esta materia. Bueno, entre las partes más divertidas. A los que les ha aburrido programación en todo objetos y querían ya más cosas que tengan que ver con algoritmos, esta parte les va a gustar. Una clase base que declara un método abstract, la clase debería ser sí o sí abstract, sí. Una clase que está declarando un método abstracto no te va a dejar compilar si no pones abstract. Por ejemplo, si yo quito esto, sabiendo que estoy poniendo un método abstracto, no me va a dejar compilar. Me está diciendo, mira, no es una clase abstracta. Y, a ver, bueno, me está riñendo por otra cosa, porque está implementando horneable y no está definiendo el método, pero igual me va a reñir. Ahora, una clase base no puede tener clases abstractas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Definir todo método abstracto que esté heredando. Por ejemplo, aquí está heredando de mineral y lo que está definiendo es el minar. Y como mineral extiende de una interface, perdón, implementa una interface, aquí tiene que definirla más, porque no la definió acá. Miren, no está el método de hornearse, a pesar de que está implementando un horneable. Aquí no está. Directamente lo hace la clase concreta que está heredando. Ah, sí, ya, les voy a dar. Y aparte, bueno, ya les pasé también. Y aparte también hay de recursividad. Está arriba en el chat, no sé si te puedes fijar. Les pasé exactamente esto, prácticas y exámenes pasados. Y afuera en la carpeta está práctica, guía práctica, recursividad 2.2,
Bueno, del 2018 es, pero si resuelven todo esto, miren aquí incluso hay una parte de programación orientada a objetos. Si resuelven todo esto, más haciendo hincapié en lo de recursividad, se sacan un 100 o un mínimo un 90 si resuelven todo esto. Son ciento y tantos ejercicios, pero ya terminarían con suficiente conocimiento como para postularse a ser auxiliar el próximo año. Todo. A ver, ¿dónde está? Son 120 ejercicios. Y muchos de ellos se parecen, así que no van a perder tanto tiempo. Y aparte, de aquí también saca exámenes. Para hacer sus exámenes, saca de aquí a veces. Sería interesante que lo resuelvan. Se los he pasado, está en el grupo. Vayan practicando con esto. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de esta práctica también, los que ustedes pidan. A ver, pero antes de meternos de lleno a resolver ejercicios, les voy a dar mm, algunos guachos para que puedan resolver problemas que tengan que ver con recursividad. Ya. Por puntos de participación, ¿cómo definen la recursividad? Ya han pasado, creo que de estas dos clases o una clase. Es una herramienta potente de la programación y la recursividad se dice que es un método que se llama a sí mismo. Sí, en esencia es eso, y es bien simple de definirla. Muy bien. Es una herramienta o un proceso mediante el que una función, básicamente, ¿no? Una función se llama a sí misma de forma repetitiva. Pero esto no es infinito. Se hace esto hasta que satisface alguna condición. Alguna condición. En definiciones simples, fácil de recordar, la recursividad en esencia es esto. Y bueno, consta de tres partes, ¿no? Un caso base o parte base, como ustedes lo quieren llamar, que es la solución simple, ¿no? Es una solución simple en términos de problemas. Es una solución simple para un caso o un problema en particular. Mejor un caso. Puede haber más de un caso base, ¿no? Entre paréntesis lo voy a poner esto. Puede haber más de uno. Y es básicamente lo que tienes que vencer. No sé si les dijo ya, la recursividad se basa en el principio básico de dividir y vencerás. Divide y vencerás. Es un principio para resolver algoritmos. Dividir problemas en problemas más pequeños y vencerlos, ya que son lo suficientemente pequeños. Y luego unir todo eso. Combinar esas soluciones. El caso base de una función recursiva es la parte más simple. No se tiene que hacer nada más. No se tiene que llamar a otro método recursivo. Ya puedes llamar tal vez a otro método, pero que no sea recursivo. O dependiendo. Generalmente no. Que no sea recursivo de la misma función, no se hace eso. Directamente es la solución y ya. Ahora también tiene un caso recursivo. Una función recursiva tiene un caso recursivo o una parte de recursiva, y esta básicamente es la llamada recursiva. Esto requiere utilizar la misma función. Utilice la misma función. Pero ¿qué es lo que hace? Apuntando al caso base. Reduciendo el problema. Entre comillas, reduciendo el problema. Esto es el dividir básicamente.
y el caso base es el vencer. Ahora tienen que tener mucho cuidado con esto de apuntar al caso base, porque puede que hagan una función recursiva ya infinita y se desborde su memoria. Te diga Stack Overflow y pues tengan un error en tiempo de compilación. No queremos eso. Lo que queremos es resolver. Siempre apunten al caso base. Y no siempre se trata, por ejemplo, de ir reduciendo números o de ir reduciendo iteraciones. A veces es ir aumentando, dependiendo del tipo de problema. Y ahora también creo que puede tener una tercer parte, que es las condiciones de contexto. Condiciones de contexto. Esto no aparece en todos los libros, pero algunos sí lo mencionan. Es básicamente el campo o las restricciones que deben cumplir tus datos. Y lo vamos a dejar solamente así. Restricciones que deben cumplir los datos. Nada más. Los datos de entrada me refiero, no a los parámetros de la función. Y eso se basa. Esto sería el... Bueno, esto no sería nada del divide y vencerás. Esto de dividir y vencer es muy importante. Divide y vencerás. Y lo van a utilizar para todas sus soluciones recursivas, sus algoritmos recursivos. El divide habla de dividir el problema en problemas más pequeños, que son más chiquititos, más fáciles de resolver. El conquistar o el vencer es resolver esos subproblemas, cuando el tamaño es lo suficientemente pequeño, entre comillas. Y ahí hay una tercera parte de este proceso, que es el combinar, que tienes que combinar estos subproblemas. Ya no lo voy a escribir, ya me cansé de escribir un poco. Vamos a pasar directamente a los ejemplos. Ya, a ver un ejemplo rápido. El dividir, por ejemplo. Nosotros al momento de dividir, ¿qué proceso hacemos? En nuestro cerebro, ¿no? Nosotros mismos, el cómo nos han enseñado. Ya lo podemos hacer rápidamente, pero para una computadora es difícil el dividir. Claro, lo hace rápido, pero cuando ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Cada problema abórdenlo como, primeramente, resuélvanlo ustedes mismos, ¿no? Abórdenlo de esa manera. Resolverlos ustedes mismos. Si no saben resolver un problema por su cuenta, ¿cómo le van a ordenar a una computadora cómo resolverlo? ¿Qué es la división? Es lo contrario a la multiplicación, ¿no? ¿Y la multiplicación qué son? Son sumas, sumas sucesivas. 3 por 2, por ejemplo, es lo mismo que 3 más 3. 3 por 3 es 3 más 3 más 3. Y como la división es lo contrario a la multiplicación, una división que va a ser una resta, ¿no? 3 dividido entre 2, por ejemplo, ¿qué va a ser? 3 menos 2. Y bueno, esto me va a dar 3 menos... Ah, bueno, esto es un poquito más rarito. Pero vamos a abordarlo de esta manera. Para que me dé un 4, tengo que restar 4 veces. 8 menos 2, por ejemplo, es 6. Menos 2 es 4. Menos 2 es 2. Menos 2 es 0. ¿Se puede dividir un número entre 0? No, ¿verdad? Entonces aquí paramos. ¿Cuántas veces hemos realizado este proceso? 4 veces. 1, 2, 3, 4. Bueno, esa podría ser una interpretación de la división y que nos está sirviendo. No queremos utilizar el símbolo de división directamente. Imagínense que no tuviésemos esto, ni esto. ¿Cómo podemos dividir dos números? Con sumas y restas nomás. En este caso solamente con restas.
Ahora, para la división hay casos que son importantes de abordar. Cuando dos números son iguales, por ejemplo, la división directamente es un 1. ¿Por qué? 4 menos 4 es directamente 0 y el proceso lo realiza solamente una vez. Y ahora hay otro caso, cuando el divisor es mayor que el dividendo, ¿no? Este 3 es mayor que 2. ¿Cuál es el resultado? 0.6 si no me equivoco. Bueno, 66 y algo así. Es casi infinito esto. La calculadora te lo pone solamente esto redondeado porque ya no puede seguir realizando un proceso y lo deja así nomás. Si nosotros nos queremos quedar con la parte entera, ¿qué tendríamos que devolver? Solamente el 0. Y se representaría de esta manera. 2 menos 3 menos 1. ¿Cuántas veces hemos realizado este proceso? Una vez. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque me está dando un símbolo negativo. Pero un número negativo. Y como está dando un número negativo, vamos a decir, no es 1, que sea 0 directamente. Y bueno, ya hemos abordado todas las posibilidades de una división. Pero no cualquier división. Una división con números enteros positivos. ¿Cuáles son sus casos bases? ¿Cuáles son sus casos recursivos? En estos ejemplos, por ejemplo, en estos ejemplos podemos ver los casos base de manera directa. Por ejemplo, este. Imagínense, tenemos esta función dividir que recibe por parámetro a y b. Sus condiciones de contexto antes de seguir haciendo. A mayor o igual que 0 y b sí o sí mayor que 0. No puede ser igual que 0. Y obviamente a y b enteros, números enteros. Como yo estoy diciendo que a va a ser mayor o igual que 0, no va a ser negativo. Y b peor, no va a ser ni siquiera 0. Caso base. Algún caso base. Cuando a es igual que b, la respuesta va a ser 1 directamente. No realizas ninguna operación. Directamente podrías decir, es 1. ¿Para qué seguir complicando mi programa? Directamente es 1. Otro caso base. ¿Alguien quisiera participar en esto? Ya hemos abordado cuando a es igual que b. En este caso, a también sería igual que b. Cuando A es igual a cero. Cuando a es igual a 0. A sería esto. Sí, también podría ser. Cuando a es igual a 0, ¿cuál es el resultado? 0. ¿No ve? Un número dividido, bueno, 0 dividido entre 5, por ejemplo, directamente 0. Ya eso está bien. Cuando a es igual a 0 y además b es mayor que 0, aunque b, por esta condición de contexto, no deberían meterme un número que no sea, que no, que no esté cumpliendo estas condiciones. ¿Algún otro caso base que identifiquen ustedes? B igual que 1. B igual que 1. A ver. También estaría interesante, a ver. B igual que 1. ¿Qué pasa cuando B es igual a 1? La división simplemente va a ser A. ¿No ve? Por ejemplo, 5 dividido entre 1. A diferente de 0 también, la condición. Ya. ¿Qué pasa cuando A es distinto de 0? ¿Qué pasaría, pero? Se tendría que seguir dividiendo. Eso no es un caso base. Es un caso recursivo. Todavía no lo tenemos. Pero, ¿hay algún caso más que noten aquí? Yo lo quería unir el A diferente de 0 junto al B igual a 1, porque si sería A igual 0, B igual 1, sería 0. Mm, Sería 0. Pero si A es 0, entonces estaría bien devolver A. No, por ejemplo, 0 dividido entre 1. Ups, ¿dónde está? 0 dividido entre 1, la respuesta sería 0. Podrías controlar esto nomás, de que el B sea mayor que 0. Pero como dije,
están en las condiciones de contexto, así que no sé si habría que redundar tanto en eso. Pero igual, te lo voy a hacer contar como participación. ¿Alguito más, tal vez? Yo estoy notando algo importante. Esto es A, esto es B. Otro caso base es cuando B es mayor que A. ¿Cuál sería la respuesta? 0. ¿Qué pasaría si no? Si no pusiera este caso, se siguiera restando. Aquí pondría menos 1, menos 3 es igual a menos 4, menos 3 es igual a... y se iría al infinito. Por no identificar un caso base, nuestra función recursiva no sirve. Entonces, bueno, ese es otro caso base. 0 cuando A es menor que B, o cuando B es mayor que A, es lo mismo. Y ya estaría. ¿Cuándo sería la función recursiva? Cuando A es mayor que B. ¿No? Eso sería lo único que no estamos viendo. Ya hemos visto cuando A es igual a B, cuando A es igual a 0, bueno, cuando B es igual a 1 también estamos viendo. Y ahora, cuando A es menor que B también hemos visto, solo falta cuando el A es mayor que B. Y ese sería nuestro caso recursivo. Todos estos serían caso base. Y esto sería el caso recursivo. Ahora, antes de hacer aquí poner un valor, una llamada a la función recursiva, vamos a analizar cómo es que estamos haciendo nuestro proceso. Primero, restamos y luego como que contamos, ¿no? Esto ya 1, digamos, tenemos un contador. A ver, tenemos un contador entre comillas. Cuando restamos hacemos un contador más más. Restamos otra vez, hacemos un contador más más entre comillas, ¿no? Y otra vez, aumentamos, incrementamos el contador hasta que ya no se pueda hacer más. Directamente 0. Entonces podríamos definirlo de esta manera. 1 más lo que me devuelva a dividir, pero de A menos B. Una resta. Es lo que estoy haciendo. Lo estoy pasando. Lo estoy reduciendo. Hasta que llegue a un caso más fácil. Cuando A es igual a B. Cuando A es igual a B es un caso base, entonces es un caso más fácil. Estoy apuntando al caso base. Y B pues no lo toco nada. B siempre se mantiene así. Aquí se mantiene, aquí se mantiene, aquí se mantiene. No lo tengo que tocar. Lo único que tengo que tocar, lo único que está cambiando es el A. El A pasa de ser 8 a ser 6. De 6 a ser 4 y de 4 a ser 2. Y bueno, de 2 a ser 0. Pero como es 0, directamente devolvemos un 0. ¿No? O directamente cuando A es igual a B podemos devolver simplemente un 1. Esto lo vamos a llevar ya directamente a un programa. Aquí directamente porque ya va a ser las 2:15. Se va a llamar dividir. Mi clase dividir. Y va a tener un método recursivo dividir también. Public int dividir. Recibimos un A, recibimos un B. Creamos la respuesta que nos comprometemos a devolver. Return res. O si quieren cociente lo pueden llamar. Cociente. Y aquí definimos los casos base. Cuando A es igual a B, el cociente que es 1. Fácil, no hacemos nada más. Directamente asignación. Facilito. Otro caso base.
Cuando A estamos diciendo que es igual a 0, ¿no? Cociente es igual a 0. Otro. Cuando directamente pondremos A es menor que B. Cuando A es menor que B, el cociente es 0 igualmente. Por esto, ¿no? 2 dividido entre 3 es 0,66, y 7. Si nos queremos quedar solamente con la parte entera, vamos a devolver un 0. Entonces aquí lo definimos simplemente como 0. Y ahora la parte recursiva es cociente. A ver, vamos a poner... No, está bien. Cociente va a ser igual a 1 más lo que devuelva el dividir, apuntando hacia el caso base. A menos B es apuntar al caso base. Aquí todo está en función de A. Cuando A es igual a B, cuando A es igual a 0 o cuando A es menor que B. Ahora, para analizar esto, antes de que se vayan, yo les voy a pedir que hagan una prueba de escritorio. ¿Saben hacer pruebas de escritorio? Tipo lo que han visto con la ingeniera, ¿no? Del factorial de 5, por ejemplo, es igual a 5 por el factorial de 4, algo así. Quiero que realicen algo así, pero más detallado. Tipo algo como esto. A ver. Dividir 5, bueno, mejor 15 entre 3. ¿Qué vas a tener? ¿A qué caso va a entrar? Por ejemplo, va a entrar aquí, va a entrar aquí, va a entrar aquí o directamente aquí. Directamente entra aquí. No como si ustedes fueran la computadora. La respuesta que va a ser, la respuesta va a ser cociente es igual a 1 más dividir de 15 menos 3, 12. Y bueno, esto también. Dividir 12,3. Otra vez, analizas. ¿Dónde entra? ¿Entra en un caso base? No, directamente caso recursivo. Cociente es igual a 1 más dividir. 12 menos 3, 9. Algo así. Quiero que realicen algo así. Porque esto lo van a utilizar mucho hasta que aprendan a hacer... Hasta que aprendan a tener un pensamiento recursivo más o menos. Tienen que dominarlo. Lo vamos a ver más la próxima clase a más detalle, con muchos más ejercicios. Pueden traer también sus propuestas de ejercicios de la práctica. Voy a detener.